Hola, hoy vamos a hablar sobre el poema Soneto 23 por Garcilaso de la Vega. Hola, Garcilaso de la Vega nació en Toledo, España, pero nadie sabe la fecha exactamente. Él nació entre 1494 y 1503. Mucha gente piensa que el año fue 1498 y él murió el 14 de octubre de 1536. Garcilaso de la Vega le considera un español, aunque él vivió en muchos países. Por mucho de su vida, él vivió en Toledo, España. La familia de Garcilaso de la Vega, tenía mucho poder y influencia en los políticos de España. Su padre, Pedro Suárez de Figueroa, era un noble debajo del rey. De niño, él era el segundo hijo, por lo que no obtuvo ninguna tierra de su padre. Pero cuando su padre murió, él recibió un poco tierra y un poco dinero. Su familia se aseguró de que la escuela fuera importante para él, y que hablaba con fluidez de 5 lenguajes: español, griego, latín, italiano y francés. Su familia tenía un gran impacto en la vida de él y en sus poemas. Más tarde en su vida, Garcilaso de la Vega unió al militar. Su tiempo en el militar tuviera gran importancia y tuviera un gran impacto en su vida también. Él trabajó debajo de Carlos V y viajó por muchas partes de Europa. Su tiempo en muchas partes de Europa influyó su estilo mucho, específicamente su tiempo en Italia. Durante su tiempo en el militar, escribió muchas poesías usando el ritmo y el flujo clásicos españoles. Pero cuando él estaba en Italia, el Renacimiento italiano tuvo un gran impacto en él. Específicamente, el hombre se llamó Juan Boscán Almogaver. Juan introdujo el estilo italiano de la escritura. Garcilaso combinó los dos estilos, de Española y de España y de Italia, para hacer un nuevo tipo de poemas y un ritmo nuevo. Él escribió poemas a este estilo, pero él murió antes de poder publicarlos. Juan Boscán los publicó para él. Él murió a causa de una lesión que recibió en una batalla en Francia. Y en nuestro tiempo, él está muy famoso porque él está conocido del primer poeta del siglo de oro. Me llamo Enrique y voy a hablar contigo sobre el contexto general del poema Soneto 23. El poema fue publicado durante el siglo XVI, que también fue el principio del siglo de oro. Y el siglo de oro español fue una mejor parte de la historia de literatura en España. Comenzó con la unificación de España y el descubrimiento del Nuevo Mundo, cuando España fue una superpotencia política. Durante ese tiempo, España tenía más éxito bajo los reyes Carlos I y Felipe II. Y en general, España fue una superpotencia mundial. Había mucho conflicto en España con religión durante este tiempo, especialmente con la Contrarreforma y gente como Martin Luther. Y entonces, en general, el siglo de oro empezó en el primer del siglo XVI y terminó en el final del siglo XVII. El siglo tiene muchas características y temas como patriotismo, nacionalismo, realismo y religión que podemos ver en las obras de la época. Y durante este siglo había tantos escritores con mucho éxito. Había poemas, obras de teatro y libros que todavía estamos estudiando hoy en clase y en vida. Por ejemplo, había el cuento de Lazarillo de Tormes, El burlador de Sevilla, una obra de teatro por Tirso de Molina y muchos más. Y en general, la época introdujo muchas nuevas tipos y estilos de obras. También es menester que recordemos que el siglo y la poema fue publicado inmediatamente
después del Renacimiento, y vamos a ver cómo los dos siglos tienen un impacto en la misma poema en Soneto 23. Voy a empezar con una lectura atenta. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo la mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Aquí son las palabras que escogimos para la resumen. Soneto 23 enfatiza el tema del carpe diem, diciendo que la mujer tan hermosa como una rosa necesita gozar de su edad joven ahora, porque el tiempo va a pasar y su vida de primavera y belleza va a cambiar a un invierno sin color cuando ella se convierte en una vieja. Este poema incluye muchos aspectos del Renacimiento. Por ejemplo, la descripción de la mujer es muy europea, incluso pelo de la vena del oro y cuello blanco enhiesto, que ambos son aspectos de la belleza del Renacimiento. También hay tanto simbolismo, y voy a hablar más de esto en un momento. Y finalmente describe una conexión divina entre el hombre y la naturaleza, que es una cosa del Renacimiento porque en estos tiempos personas descubren que podían tener una relación entre sí mismo y Dios sin la iglesia en el medio, y también podían tener esta relación a través de la naturaleza porque es la creación de Dios. Y unos ejemplos de esta conexión en el poema es el cambio de estaciones y el viento. También hay muchos símbolos, como yo mencioné hace un momento. Hay la rosa, que representa la belleza, y la rosa es mencionado 2 veces, que es muy importante. Es mencionado una vez al principio del poema, y aquí refiere a la belleza de la mujer, pero la segunda vez es más tarde en el poema, y aquí está describiendo que el viento va a destruir la rosa y va a marchitar a la rosa. El viento en esta situación representa una fuerza de la naturaleza, como el tiempo también, que es inevitable. Y la pérdida de la belleza describe el paso de tiempo. También la primavera significa la juventud, mientras el invierno significa la vejez. Menciona la primavera primero, cuando la mujer tiene su belleza, y entonces al fin del poema, la belleza está perdida y es el invierno. La cumbre, que es como encima de una montaña, representa el pelo de la mujer, y la nieve representa el color del pelo. Así, cuando describe que la nieve cubra la hermosa cumbre, está diciendo que el pelo de la mujer hermosa está convirtiendo en blanco y no bella. A hablar sobre algunos términos literarios que son muy importantes en entender este poema. Más técnicamente tenemos la rima, que sigue la forma de ABBA, ABBA, CDE, DCE.
y podemos ver en la primera estrofa la forma ABBA con las palabras Azucena, gesto, honesto y refrena. Y entonces esta forma sigue en la segunda estrofa. En la tercera estrofa vimos el CDE con primavera, airado y cumbre, y mientras estas palabras no tienen un rima en esta estrofa, tienen conexiones con palabras en la última estrofa con forma DCE y con las palabras helado, ligera y costumbre. Entonces, este poema tiene verso en decasílabo, que significa que hay 11 sílabos por línea. Y podemos ver esto aquí con en tanto que de rosa y azucena y las otras líneas aquí, que todos tienen 11 sílabos. Y este verso es común en los sonetos. Entonces necesitamos hablar sobre el tema central de este poema, que es el carpe diem, y esto significa que necesitamos gozar del tiempo que tenemos porque rápidamente vamos a perderlo. Y aquí el carpe diem es mostrado por la mujer, que al principio tiene mucha hermosa, pero al fin pierde su belleza por su edad. Y el mensaje central de este poema no es amor, es de pasar feliz el tiempo que tenemos porque el tiempo sigue pasando y no hay nada que podemos hacer para impedirlo. Y una otra cosa importante en este poema es la anáfora, que es la repetición de algunas palabras entre estrofas. Y aquí vimos la anáfora con la palabra que, con en tanto que, y en tanto que, y antes que. Y esta anáfora sirve para demostrar la influencia del tiempo en la poema y hace que movamos entre tiempos, entre el presente y el futuro. Y eso demuestra la inquietud del tiempo. Y también es usado para describir a la mujer. Y finalmente necesitamos hablar sobre el encabalamiento, que es otra cosa muy importante. Y el encabalamiento es cuando las estrofas de un poema siguen sin pausa y las frases no terminan y todo ocurre muy rápidamente. En las últimas estrofas vemos este efecto y eso causa que sientamos el pasaje del tiempo muy rápidamente. Entonces vamos a hablar más específicamente sobre algunos de estos efectos en la poema. En las primeras dos estrofas vimos que el autor usa muchos adjetivos y esas estrofas no avanzan el tiempo y simplemente sirven para crear la escena de esta mujer tan bonita. Y hay menos encabalamiento porque estamos pasando tiempo lentamente para admirar a esta mujer con muchos detalles como el hermoso cuello blanco. Y eso es un efecto tan importante. Pero entonces en la tercera estrofa tenemos el mensaje central que la mujer necesita gozar de su alegre primavera mientras puede, porque muy pronto el tiempo va a pasar. Aquí vemos un símbolo para la edad en las palabras cubra de nieve que refiere al pelo gris de personas viejas. Entonces, al fin, tenemos un otro mensaje de la inevitabilidad del tiempo en que la rosa que representa la belleza de la mujer va a morir por el viento. Y al fin dice que el tiempo no hace mudanza en su costumbre. Y esto significa que al tiempo no le importa lo que queremos como seres humanos y que el tiempo siempre sigue pasando. Este poema no ha tenido una presencia muy grande en el examen del AP de literatura en el pasado, pero es importante considerar lo que puede ser en el futuro. Primeramente necesitamos hablar sobre los temas del AP. Este poema es muy evidente del tema el tiempo y el espacio. Porque es sobre el carpe diem, que es el subtema mayor de este tema. Y es obvio la relación con este tema porque todo del poema es sobre el pasaje del tiempo y cómo necesitamos tener una relación con el tiempo. También
con esto hay mucha de la naturaleza en la mujer como es como una rosa y el ambiente, y finalmente hay mucha de la trayectoria y la transformación porque las personas se convierten en viejos cuando el tiempo pasa. Entonces hay una influencia grande de estos temas en el poema. Y como lo que dije, no han sido preguntas sobre eso en el AP en el pasado, pero cualquier preguntas posibles en el futuro serían sobre los tópicos de Carpe Diem, Anáfora y Renacimiento y las relaciones entre las tres. Por ejemplo, probablemente sería algo como Garcilaso de la Vega usa la anáfora para influir el tema de Carpe Diem, o como el uso del anáfora y Carpe Diem representa las ideas del Renacimiento y algo como estos y las relaciones entre las tres. También puede ser algo con la naturaleza, y para eso cualquier respuesta tiene que mencionar la rosa y todo el simbolismo que es muy presente en este poema.